Saludos. En esta presentación hablaremos sobre el magnetismo. El magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. El único imán natural conocido es un mineral llamado magnetita. Sin embargo, todos los materiales son influidos, en mayor o menor forma, por la presencia de un campo magnético. En alguno de ellos es más fácil detectar esas propiedades magnéticas, como por ejemplo el níquel, el hierro o el cobalto. Estas propiedades de un imán también las pueden em, cargar los planetas, por ejemplo el planeta Tierra, que contiene un campo magnético a su alrededor gracias a que contiene un núcleo y un polo norte, al igual que un polo sur, tal y como los tiene un imán común. En esta imagen podemos observar cómo los imanes se pueden unir por un campo magnético o repeler por este mismo. En esta imagen podemos ver cómo cuando los dos polos norte se unen, estos se repelen, al igual que cuando los dos polos sur se unen, estos también se repelen. Pero cuando un polo norte y un polo sur entran en contacto, estos se atraen. Esto hablaremos más adelante, el por qué pasa esto en todo su esplendor. Los imanes. Los imanes son los materiales que representan las propiedades del magnetismo en su máxima expresión y pueden ser naturales como la magnetita, que es un mineral de la Tierra, o artificiales como los imanes de neodimio. Otra clasificación en la que podemos poner a los imanes son en permanentes o temporales, según el material con el que se fabriquen o la intensidad del campo magnético al que son sometidos. Los imanes representan dos zonas donde las acciones se manifiestan con mayor fuerza, situadas en los extremos denominados polos magnéticos norte y sur. Cada uno tiene una carga eléctrica positiva o negativa, pero esto lo veremos más adelante cuando definamos la ley de cargas. Otra característica de los imanes es que los polos no se pueden separar. Si un imán se rompe en dos partes, no se obtienen un polo norte y un polo sur por separado, sino que se obtienen dos imanes, cada uno de ellos con su polo norte y con su polo sur independientes. Y aquí estaría la representación de cómo un imán grande con su polo norte y su polo sur lo dividimos en dos, pues no obtenemos un polo norte y un polo sur por separado. Cada pedazo de imán se transformará en un imán independiente con su polo norte y su polo sur. Y si volvemos a partir estos imanes de nuevo, veremos que no volveremos a tener un polo norte o un polo sur por separado. Volveremos a tener dos imanes más con su polo norte y su polo sur independiente en cada imán. Esto siempre pasará y es inevitable. Ley de Coulomb, o más simple, conocido como la ley de cargas. La ley de Coulomb, o principio fundamental de la electrostática, rige la magnitud de las fuerzas de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas determinadas, sin importar el signo de su carga. Obviamente, si son del mismo signo será una fuerza de repulsión, y si son de signo opuesto será una fuerza de atracción. Según esta ley, dicha fuerza es proporcional al producto del valor de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Cuando decimos que
si son del mismo signo, será una fuerza de repulsión. Es un ejemplo de cuando el polo norte se repele con el polo norte y el polo sur se repele con el polo sur, pues esos están cargados eléctricamente iguales. Y como sabemos, esta ley lo que rige es que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes o con signo opuesto habrá una fuerza de atracción entre ellas. Por eso es cuando hay un polo norte y un polo sur o viceversa, un polo sur y un polo norte, y los juntamos, estos se atraerán por la fuerza de atracción magnética. Y cuando estos se repelen es por la fuerza de magnética. Aquí podemos ver la representación gráfica de la ley de cargas. Ya que decimos que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen, podemos ver cómo aquí carga positiva con carga positiva se repelen, carga negativa con carga negativa, al igual que con el ejemplo anterior, estas se repelen. Pero cuando juntamos una carga negativa y una carga positiva, estas se atraen, al igual que en viceversa, si juntamos una carga negativa con una positiva, estas se atraerán. Entonces decimos en conclusión que positivo y positivo, repulsión magnética. Negativo y negativo, repulsión magnética. Positivo y negativo, atracción magnética. Y negativo y positivo, atracción magnética. Podemos decirlo en una forma simplificada como más, repulsión. Menos, menos repulsión, más, menos atracción, menos, más atracción. Esta sería la ley de cargas explicada de una manera más sencilla y fácil de entender. Las propiedades del magnetismo. El campo magnético es la agitación que produce un imán a la región que lo envuelve. Se representa con líneas de campo que parten por el exterior del imán del polo norte al polo sur y por su interior a la inversa, del polo sur al norte. Son líneas que no se cruzan y se separan unas de otras y del imán tangencialmente a la dirección del campo en cada punto. Este recorrido de las líneas de fuerza es el circuito magnético y la cantidad que lo forman se llama flujo magnético. Su intensidad es inversamente proporcional al espacio entre las líneas. A menos espacio, más intensidad. En esta representación gráfica podemos ver el diagrama de las líneas del campo magnético de este imán, las cuales salen desde sus dos polos, el cual sería el norte y el sur, en donde las líneas magnéticas son aún más fuertes que en todo el imán. Las propiedades magnéticas de la materia. Las líneas de campo magnético atraviesan todas las sustancias, pero no en todas se comportan de la misma manera, diferenciándose entre materiales ferromagnéticos, materiales paramagnéticos y materiales diamagnéticos. Los materiales ferromagnéticos se quedan imantados permanentemente y tienen la propiedad de ser atraídos con más intensidad que los paramagnéticos o diamagnéticos, debido a su permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa es el resultado del producto entre la permeabilidad magnética y la permeabilidad del vacío, que sería una constante magnética. Por último, aquí podemos ver un imán permanente de dos maneras distintas. Aquí podemos observar cómo con estos imanes los ponemos en su polo norte y su polo norte y este se repele, haciendo que el polo sur vaya hacia el norte para poderse atraer. Esta sería la ley de atracción en su máximo esplendor en la vida real. Vemos cómo se repelen cuando están con cargas iguales y estos se atraen cuando están con cargas diferentes. Y para finalizar, podemos concluir al decir que gracias al magnetismo
muchas otras ramas de la ciencia se han incorporado y creado con el tiempo. Y estas leyes básicas lograron grandes avances en la sociedad, tanto teóricos como prácticos. Si no fuera por el magnetismo, no existiría tampoco el electromagnetismo, el cual utilizamos diariamente el día de hoy. Muchas gracias por su atención y esta fue mi disertación en video sobre el magnetismo.